Ahora sí. Gracias, les decía, por haberse levantado tan temprano. Buenos días a todos. Y por haber vuelto para una segunda clase sobre códigos y para terminar de entender un poquito qué es lo que hacen estas ondas cuando nos envían una información de este estilo. Bueno, creo que compartí la pantalla incorrecta. Sí. Sí. Ahí vamos de nuevo. A ver si ahora sí. No, tengo que cerrarla, me parece, porque entonces el programa... Ahí está. Ahí sí se ve la presentación. Yo veo todo en negro todavía. Ah, tal vez porque puede demorar un poco. Espera. Sí, se ve. Porque mi internet acá está un poco lento, así que puede demorar en aparecer la imagen. Pero bueno, ahí debería estar la portada del día 2. Todavía dice que estás empezando a compartir pantallas. No ¿Hay, sé si hay gente. ¿hay alguien que sí la vea la pantalla? Yo la veo Entendido, yo la veo. Yo también. Sí, yo también. Bueno, entonces debe ser también la que, No, yo no la veo. puede demorar con respecto a... hay gente que dice que sí, gente que dice que no, pero bueno, debe ser un poco que la conexión de internet que yo tengo acá donde vivo es un poco lenta y también puede... Pero igual si no ve mucha gente... a ver. Vamos a intentar cerrar el otro, a ver si con eso funciona mejor. Tengo el Sage abierto, que tal vez eso me está... Ahí está, ahí lo cerré. Vamos a intentar de esta otra manera. Ahora sí. Perfecto. No, Se ve ahora. Bueno, bárbaro. Es que además tenía el Sage abierto en la computadora y, bueno, me utiliza una parte de internet para ir corriendo cosas y podía influir. Así que bueno, gracias por haberme avisado, así podemos arrancar. Bueno, en la clase de la semana pasada, iba a decir, la clase de ayer, esperen que no sé si hay gente que dice que se ve borroso. Bueno, esperemos que mejore. La clase de ayer habíamos estado analizando este párrafo en donde nos hablaba sobre un código que había utilizado esta nave, esta sonda espacial, la Mariner 9, ¿sí? Que decía que había usado un código de Hadamard para mandar esta información. Habíamos visto la imagen que se sacaba las fotos, se pixelaba, o sea, se dividía en una cierta cantidad de cuadraditos. A cada uno de esos cuadraditos se le asignaba una ristra de longitud 6, de ceros y unos, que representaban diferentes escalas de grises. Cuando tenía los 6 ceros me estaba representando el blanco total, cuando tenía los 6 unos me representaba el negro total, y cualquier valor intermedio me representaba alguno de los 64 niveles desde blanco a negro, ¿sí? Lo que estábamos analizando era cuál fue el método que usó esta Mariner 9 para mandar esas ristras de números de alguna manera que si en el medio se perdía información o la información se cambiaba porque venía con un error, se pudiera recuperar la información original. Es decir, se pasaba de esa ristra de 6 dígitos,
que me digitalizaba ese píxel, ese cuadradito de la foto, se pasaba a una ristra de 32 dígitos, lo que habíamos visto acá, que la notación era 32, 6, 16, significaba que teníamos ahora palabras dentro del código que tenían longitud 32, que ese código, que era un subespacio vectorial del cuerpo con dos elementos, tenía dimensión 6, y que la distancia mínima de ese código, es decir, la cantidad de coordenadas diferentes que podía haber entre dos palabras diferentes, esas ristras de 32, iban a diferir en al menos 16, que era la distancia mínima, coordenadas. Es decir, que si yo tomaba el transformado de cualquiera de esas, ristras de 6 dígitos, que representaba alguno de los niveles de grises, los transformaba, obtenía la palabra código, o la palabra codificada, que tenía 32 dígitos. Ahora tomaba otra, proveniente de un nivel distinto de gris, entonces esas dos palabras de 32 dígitos tenían al menos 16 coordenadas diferentes. Podían tener más, pero al menos 16 coordenadas diferentes. Y habíamos visto que ese numerito era el que nos daba la capacidad que tenía el código para detectar que se cometió un error o para corregir que se cometió un error. Entonces, por ejemplo, si en esa ristra de 32 dígitos, de ceros y unos, se hubieran cometido 15 errores, el código hubiera detectado que se cometió un error, lo que pasa es que no iba a ser capaz de corregirlo correctamente, ¿sí? Seguramente lo iba a corregir mal, porque el código puede corregir hasta 16, o sea, d-1 sobre 2, el piso de eso, donde d es la distancia mínima, en este caso podía detectar y corregir hasta 7 errores, ¿sí? Si se cometían de esos 32, yo elegía al azar 7 coordenadas y las cambiaba, cuando había un 0 ponía un 1, cuando había un 1 ponía un 0, el código era capaz de determinar que eso que yo recibía no era una palabra del código, que se había cometido un error, y era capaz de devolverme una palabra que era realmente la que se había mandado originalmente. Y con esa palabra de 32 dígitos transmitida, ahora yo podía decodificar para obtener de nuevo la ristra de 6 números y rearmar las fotos, de 6 dígitos, perdón, y rearmar las fotos. Entonces, esas fueron cosas que estuvimos viendo ayer, que tenía que ver con esta notación acá, que tenía que ver con la parte que hablaba de que cada imagen se representó como un valor binario de 6 bits que tenía 64 niveles en la escala de grises posibles, ¿sí? Eso es escribiéndolo en base 2. Bueno, esto que dice acá, que debido a las limitaciones del transmisor, la longitud máxima de datos útiles fue de unos 30 bits, eso tenía que ver con, bueno, si yo sé que la distancia mínima es la que me va a manejar la capacidad de detección y de corrección de errores, ¿por qué no me busco un código muy grande? ¿Por qué no me busco un código muy grande en donde la distancia mínima sea mayor? Entonces puedo corregir más errores. El problema es que también dependo de la capacidad que tiene el sistema por el cual estoy mandando, y no puedo agrandar el código a una longitud todo lo que yo quiera, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con lo que dice acá. Dice, ellos podían mandar cosas de hasta unos 30 bits. Fíjense que se mandaron cosas de 32, ¿sí? Entonces, si puedo mandar algo alrededor de 30, entonces, bueno, una opción era mandar estas listas de 32 codificadas con este código de Hadamard, que ya vamos a ver hoy de qué se trata, y otra opción era utilizar un código de repetición, ¿sí? Que ya vamos a ver un poquito más acá lo que dice sobre el código de repetición, pero que este no les convencía justamente por la capacidad de detección de errores, ¿sí? Entonces, bueno, hoy nos vamos a centrar un poquito en esta parte donde se habla del código de repetición, el código de Hadamard, a ver de qué se trata,
Y bueno, vamos a ver si podemos mostrar alguna cuenta en Sage, pero si por ahí Internet funciona no tan bien, se nos puede complicar. Bien, no sé si me faltaba algo acá. Bueno, vamos a hablar entonces también, fíjense que acá en este párrafo dice que la razón por la que se eligió el código de Hadamard perforado 32616 era que en comparación con un código de repetición de 5 veces, ¿sí? Significa que en comparación a repetir la palabra 5 veces, y esa palabra de 6 dígitos antes de codificarla, ¿sí? Si yo repito cada uno de esos 6 dígitos 5 veces, en realidad voy a tener longitud 30. Entonces estoy teniendo una longitud similar a la del código que se eligió. Pero el problema es que hacer eso, repetir cada dígito 5 veces, tenían unas propiedades de corrección bastante más malas que la del código de Hadamard, mientras que la velocidad con la que se transmitían los datos era más o menos la misma, porque 30, 32 es más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, ahí lo que está diciendo es, bueno, justamente cuando yo lo que hago es a cada palabra la repito, o sea, cada dígito, yo tenía al píxel ese yo le había asignado la 001001, por ejemplo. Ese era el nivel de gris que tenía. Si yo repito eso 5 veces, es decir, para que la 001001 la repito 5 veces y la pego, me queda longitud 30 la palabra, pero la distancia, el peso de esa palabra va a ser el peso que tenía la palabra original, pero repetido. Es decir, si esta tenía peso 2, ahora la repito, voy a tener peso 10. El problema es que si la distancia mínima del código original, porque estaban todas las palabras, era 1, ahora para este código de repetición voy a tener distancia mínima 5. Entonces, estaría mandando palabras de longitud 30, pero con una distancia mínima de 5 que me permite solo corregir 2 errores, ¿sí? Entonces fíjense que la diferencia que tengo entre mandar 30 dígitos y corregir 2 errores, o mandar con este otro código 32 y corregir 7, ¿sí? Se incrementa mucho más la capacidad de corrección. Entonces eso es lo que tiene que ver con esa parte. Bien. Entonces, ayer, la semana pasada iba a decir de nuevo, ayer habíamos hablado sobre, bueno, la definición de código, las cotas para los parámetros, cuál era la dimensión, la distancia mínima. Entonces, un concepto importante que cuando vamos a hablar de códigos es la matriz generadora del código, ¿sí? Entonces, si tenemos un código lineal, ¿sí? Con parámetros n y k, acuérdense que con esta notación de corchetes significaba que estaba yo trabajando con un código lineal, o sea que era un subespacio vectorial realmente, que tenía longitud de cada palabra n y dimensión como espacio vectorial k. Entonces, como es un subespacio vectorial de dimensión k sobre el cuerpo finito que estemos trabajando, tengo una base para ese espacio vectorial, ¿sí? Una base que tiene exactamente k elementos, que son vectorcitos, esos b sub 1, b sub k, son vectores de longitud n, cada uno de esos vectores, ¿sí? Entonces, me puedo armar lo que se llama la matriz generadora del código, que es la matriz generadora de ese subespacio, poniendo cada uno de esos vectorcitos como, en una matriz como filas. Dependiendo la bibliografía que se siga, hay veces que se toman como filas, hay veces que se toman como columnas, dependiendo de cómo uno los ordene, es el tipo de producto que va a ser después para codificar, ¿sí? Pero digo, no se asusten si van a buscar algún libro o miran algún video en YouTube y ven que en lugar de ponerlo como filas se ponen como columnas. En nuestro caso los vamos a tomar que cada uno de esos vectorcitos son filas, ¿sí? Y esa va a ser la matriz generadora del código. Entonces, lo que tenemos es que la matriz que elijamos va a depender justamente de la base que elegimos, ¿sí? Pero vamos a decir que si tenemos matrices que son equivalentes por renglones, entonces generan el mismo código o códigos equivalentes. Y se dice que la matriz generadora está en forma estándar si la podemos poner
de esta forma, en donde tenemos la identidad adelante. ¿Sí? Si ponemos la identidad adelante y el resto de la matriz de K por N menos K atrás, haciendo operaciones elementales por renglón, entonces decimos que tenemos la matriz generadora en forma estándar. ¿Y por qué nos interesa tener la matriz generadora en forma estándar? Porque si está en forma estándar, codificar y decodificar es facilísimo, ¿sí? Porque, claro, si tenemos el código de longitud n y dimensión k, y queremos ahora codificar los mensajes, es decir, queremos pasar de esa ristra de 6 a la ristra de 32, es decir, ¿cómo hago para pasar de la digitalización con 6 bits a la palabra código con 32 bits? Entonces lo único que tendría que hacer es agarrarme esa palabrita de 6 bits, multiplicarla por la matriz generadora del código, y ahí voy a tener la palabra que está dentro del código, la palabra codificada de longitud 32. Hay cosas en el chat, bueno, me avisan si hay algo que tenga que aclarar, porque no. Algo mejor, producto. Karina dice producto, no sé qué habré dicho. Por ahí pienso una cosa y digo otra. No sé si tienen que ver con esto que estoy hablando. Entonces, fíjense que en este caso, nuestra matriz del código que se usó, en el caso de la Mariner 9, el código que se usaba es un código de longitud 32 y dimensión 6. ¿Sí? Entonces, la matriz generadora va a tener 6 filas de longitud 32. ¿Sí? Porque la base de este código, el código de Hadamard que se usó, van a ser 6 vectorcitos, 6 vectores que tienen longitud 32 cada uno. Si los pongo como filas en la matriz generadora, me queda que la matriz generadora del código tiene dimensión, tiene 6 filas de 32 columnas. Cuando lo multiplico, lo premultiplico por el vector de información, acuérdense también que ayer habíamos hablado de eso, que en el código se hablaban que había 6, o sea, K dígitos de información y N menos K dígitos redundantes. Bueno, cuando multiplico por esos 6 bits que tienen la información a la matriz generadora, lo que obtengo es la palabra código de 32 bits que tiene esos 6 dígitos de información y los 32 menos 6 dígitos de redundancia. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo que hacía el Mariner, el código que usó la Mariner 9, pasaba de las ristras de 6 a las ristras de 32. Entonces, por ejemplo, vamos a un ejemplito más chico que podamos manejar. Si yo tengo este código 4.2, un código binario de longitud 4 y dimensión 2 sobre F2, o sea, sobre el cuerpo finito con 2 elementos, generado por esta matriz, ¿sí? Siempre para un código tenemos una matriz generadora, o para cualquier matriz que se nos ocurra, vamos a tener un código asociado, ¿sí? Son justamente subespacios vectoriales, o sea que puedo o primero construirme el código y después buscar la matriz generadora, o primero elegir la matriz generadora y con eso me construyo el código. Entonces, fíjense que si tenemos este código, en realidad los elementos que estamos teniendo en la base son el 1011 y el 0101. Entonces, ¿cómo me genero el código asociado a esta matriz? Bueno, tendría que agarrar todos los elementos de F2 al cuadrado y multiplicarlos por esta matriz. Si tomo el 00, ¿sí? Si tomo los dos bits que sean el 0, cuando multiplico por esta matriz, 00 por cualquiera de estas columnas me da el 0000, que es esta primera que tengo acá. Si multiplico el 01 por esta matriz, lo que me va a estar dando es justamente la segunda fila de la matriz. Acá lo que hice es este. ¿Sí? Cuando multiplico por el 01, tengo la segunda fila. Cuando multiplico por el 10, tengo la primera fila, la que está acá, y cuando multiplico por el 11, lo que tengo es la suma de estas dos filas. ¿Sí? Entonces me queda 1, 1, 1, 0, que es este elemento que está acá. Y entonces, fíjense que cuando tenemos la matriz en forma estándar, como está esta, que tengo la identidad adelante, es muy fácil decodificar. Porque si se fijan, en realidad, el elemento por el cual multipliqué a la matriz
la palabra que tenía original antes de codificarla, son las primeras K, los primeros K dígitos de esa palabra. En este caso, los primeros 2. Si multiplicaba por el 00, obtenía esta palabra. Si multiplicaba por el 10, obtenía esta palabra que era la primera fila. Si multiplicaba por el 01, obtenía la segunda fila. Y si multiplicaba por el 11, obtenía esta, que es la suma de las dos. ¿Sí? Entonces, codificar el mensaje es simplemente multiplicarlo, y decodificar, si la matriz generadora está en forma estándar, es quedarse con los primeros K símbolos. ¿Sí? Entonces, de esa manera es muy sencillo. Hay otras formas de codificación cuando la matriz no está en forma estándar, ¿sí? Nosotros ahora no nos vamos a meter porque este curso es un curso muy corto y motivador, ¿sí? para despertarles un poco de interés, espero, al que le interese estudiar un poquito más. Son muy sencillos. María, Sí. ahí hay una pregunta si es la que usaba Facebook, esa forma, no estándar o la estándar. No, lo que pasa es que, bueno, primero que no sé la respuesta, ¿sí? No sé qué usa Facebook para codificar. Lo que yo había escuchado, que es lo que conté ayer, es que lo que hacía era para almacenar información, ¿sí? No era para transmitir un mensaje, pero bueno, estamos en la misma. Lo que hacía es, a la foto la dividía por la mitad, para guardarse la mitad de información. Sí, entonces después lo que estoy usando es una estructura en donde cuando sumo los bits, obtengo sería el código que tiene el bit extra de control, que es a la palabra que yo tengo, sumo todos los elementos y me fijo si eso me da 0 o 1, si estoy en un código binario, para ver si cometí un error. ¿Sí? Pero ¿cuál es la forma de codificación que usa Facebook para almacenamiento, para esas cosas? La verdad que no sé. Habría que buscar, ponerse a investigar un poco a ver qué es lo que dice en general esa información. Hay información que está disponible, de qué tipo de códigos. Hay unos códigos que se usan mucho, que son, de códigos, algo de eso había leído. Ojo, porque no hay que confundir esta teoría, que es la teoría de códigos, que lo que estoy tratando de hacer es resguardar información de manera de que sea confiable la información que recibo, con la teoría, con la criptografía, o la teoría que se encarga de ocultar la información de un espectador no autorizado. ¿Sí? Entonces, hay veces que se habla de que un código para ocultar la información, eso tiene que ver con otra rama, ¿sí? de la teoría de información, que es la criptografía, ¿sí? Que se trata de ocultar el mensaje para que una persona no autorizada no lo pueda ver. Acá a mí no me interesa quién está viendo, porque mi único problema es que la información llegue bien, no que la información llegue de manera oculta solo a una persona. Después uno puede combinar las dos cosas, puede querer que la información llegue correctamente y que además llegue de manera secreta, de manera oculta, ¿sí? Pero no sé si va para ese lado la pregunta. Esto no tiene que ver con criptografía. Pero lo que les contaba de códigos que se están usando, tiene que ver con unos códigos que tienen unos algoritmos muy rápidos para codificar y decodificar sin tener esta forma, que son códigos que se llaman códigos cíclicos, que tienen la particularidad de que si ustedes agarran cualquier palabra, ¿sí? Y agarran el primer elemento y lo mandan al final, ¿sí? Hacen como ese shift, que corren todos los elementos y mandan el primero al final, esa vuelve a ser una palabra del código, y si vuelvo a hacer ese mecanismo, también tengo una palabra del código, vuelvo a hacer ese mecanismo y vuelvo a tener una palabra en el código, y esos códigos son muy buenos y son los que se utilizan en su mayoría. Porque acuérdense que todo esto depende de cuál es el canal que uno va a utilizar y cuál es la cantidad de información que quiere transmitir. Acá lo único que se necesitaban eran los 64 niveles de brillantez. Entonces, tampoco es que necesitábamos tener una dimensión del código muy grande.
Por eso tenemos que la dimensión es solo 6, mientras que la distancia mínima, porque los errores son muy probables de que ocurran, es muy grande, ¿sí? En 32 estamos teniendo 6 que son solamente de dimensión y 16 que son de distancia mínima. En cambio, para otro tipo de transmisión de información, lo que vamos a necesitar es que la dimensión sea más grande, porque la cantidad de información que queremos mandar es mayor, la cantidad de mensajes distintos que queremos intentar codificar. Si por ejemplo estamos usando el código ASCII, el estándar, o el extendido para codificar las palabras, entonces ahí vamos a necesitar diferentes dimensiones, y ahí vamos a empezar a ajustar, dependiendo del canal que estemos usando, si queremos más dimensión, o más distancia mínima, o más o menos la misma cantidad entre las dos, y acuérdense que teníamos esa cota que nos decía, ojo, que depende todo de la longitud. Bueno, no sé qué estaba diciendo acá, pero... no, les había comentado que había otras maneras de codificar y decodificar mensajes. Después al final les voy a poner las referencias en donde quien esté interesado lo puede leer. Son muy sencillas estas cosas en cuanto a leer el método ya armado. Y habiendo hecho un curso de álgebra lineal, se pueden entender perfectamente. Entonces, les voy a dejar, para el que le interese, seguir leyendo sobre codificación o decodificación. Bueno, entonces, lo que vamos a ver un poquito más es muy poca teoría que nos queda, es que, bueno, que en realidad como ahora tenemos dos palabras que son dos vectores en FQN, ¿sí? O en F2 estamos trabajando nosotros ahora, en F2N, entonces tenemos un producto interno, ¿sí? Que es simplemente el producto punto entre esos dos vectores, es multiplicar coordenada a coordenada y sumar, y con ese producto interno que se puede definir, entonces nos podemos generar lo que se llama el código dual de un código, ¿sí? Que consiste en todas las palabras de FQN, tal que su producto con todas las palabras del código C dan 0, ¿sí? Entonces estamos buscando como el subespacio ortogonal. Y si el código coincide con su código dual, se llama que el código es autodual. Entonces, si tenemos un código lineal de longitud n y dimensión k, entonces el código dual también va a tener longitud n, porque son palabras que están en el mismo espacio, ¿sí? Pero va a tener dimensión n-k. Y entonces, la matriz, que es la matriz generadora de este código dual, es la matriz que se llama la matriz de control o la matriz de chequeo de paridad, ¿sí? Por supuesto, como esto no lo probamos, pero como el código dual tiene dimensión n-k, entonces la matriz de control, que es la matriz generadora, va a tener tamaño n-k filas y n columnas, ¿sí? Entonces la matriz esta, que es la matriz generadora del código dual, tiene este tamaño, n-k por n. ¿Y por qué se llama matriz de control? Porque justamente es la matriz que nos permite detectar rápidamente si una palabra que yo recibí es una palabra código o no. Fíjense, yo tenía la digitalización de ese bit que tenía 6 coordenadas. Lo multiplico por la matriz generadora del código y obtengo la ristra de 32. Lo mando por un canal y obtengo otra ristra de 32. Entonces, ¿cómo hago para saber si eso que recibí está bien, digamos, es una palabra del código o no? ¿Sí? Para detectar si hubo errores o no. Bueno, una forma sencilla es, con esta matriz de chequeo, con esta matriz de control, es multiplicar la matriz de chequeo de paridad o la matriz de control por el traspuesto de ese vector que recibí, y si me da 0,
es porque lo que recibí es una palabra que está en el código, ¿sí? Y si sabía que la matriz generadora estaba en forma estándar, decodifico como las primeras coordenadas, ¿sí? Entonces, esta matriz es la que permite hacer ese control o el detectar eso. Y hay veces que los códigos se dan, bueno, por alguna definición de subespacio, o se pueden dar con la matriz generadora, o se pueden dar con la matriz de chequeo de paridad. Hay veces que les dice, bueno, que uno va a trabajar con un código que tiene esta matriz de chequeo de paridad, y entonces tenés la forma de recuperar la matriz original, la matriz generadora. Y bueno, ¿por qué? Porque si la matriz generadora tiene esta forma, en forma estándar, si primero tiene la identidad y después tiene alguna matriz, entonces la matriz de control, la matriz de chequeo de paridad, es menos la transpuesta de la parte de información que tiene la matriz generadora por la identidad de tamaño n-k. ¿Sí? Esto es muy fácil de verificarlo, y puedo pasar de una forma a la otra. Si tengo, ahora me dieron la matriz de control, entonces me puedo armar la matriz generadora si la tengo de esta forma. Esto algo es una observación que siempre me olvido. Si H tiene esta forma, en donde tiene una matriz con información adelante y la identidad de n-k al final, se dice que está en forma estándar como matriz de paridad, ¿sí? Como matriz de chequeo de paridad para el código C, ¿sí? Que estaba asociado a la matriz generadora G, pero esta H no está en forma estándar si la pienso como la matriz generadora del código dual de C. Para estar en forma estándar del código dual de C tendría que tener la identidad adelante. Pero bueno, eso depende si la voy a usar para chequear que algo está en el código o si la voy a usar como matriz generadora de un nuevo código. Y además, lo bueno de estas matrices de control es que si yo tengo un código de longitud n, de un código lineal, de longitud n, dimensión k y distancia mínima d, ¿sí? que tiene su matriz generadora, que es de tamaño k por n, y sé que H es una matriz de control para C, si es una matriz de chequeo de paridad, entonces la distancia mínima, que es uno de los problemas importantes de la teoría de código, de poder calcular esta distancia mínima o cotas para diferentes códigos para poder detectar las capacidades de detección y corrección, la distancia mínima coincide con el mínimo de los números, o sea, de la cantidad de columnas linealmente dependientes en H, ¿sí? Es lo que dice ahí. H tiene D columnas linealmente independientes, pero si busco cualquier conjunto de D-1, son linealmente independientes, ¿sí? Esto es muy sencillo de probar. Si yo enumero con H1, Hn las columnas de esa matriz de paridad, lo que tengo es que una palabra está en el código, ¿sí? Cuando hago el chequeo con H, me da 0, es decir, si cuando multiplico la matriz de chequeo de paridad por C transpuesto, eso me da 0. O sea que C, el producto escalar de C con cualquier cosa que está en el dual, me da 0. Pero decir que H por C transpuesta es 0, es lo mismo decir que C por H transpuesta es 0, ¿sí? Bueno, transpongo todo y entonces cambio de lugar. Y cuando voy a multiplicar esto, ¿qué me queda? La primer coordenada de la palabra C por la primer columna de H, porque en realidad estos, porque acá tengo que transponer, no sé si son las filas o las columnas. O sea, no, porque es la de, no, perdón, estoy bien. Es la de control. C1 por estas, y entonces me dan todas las... ¿Estoy diciendo bien? Estas capaz que son las filas, porque acá necesito hacer el producto y con la transpuesta me dé 0. Bueno, yo lo voy a corregir. Pero bueno, la cosa es porque esto sí es con las columnas, ¿sí? Entonces, cuando hago el producto me está quedando con esta palabra del código C1 por H1 más CN por HN. Entonces,
Si tengo que C tenía peso mínimo D, significa que tengo al menos D coordenadas no nulas, porque ese es el peso de la palabra, ¿sí? Entonces acá voy a tener una combinación lineal, ¿sí? Con elementos no nulos, o sea, con al menos D elementos no nulos. Entonces no puede haber ninguna cantidad menor de columnas linealmente dependientes, porque para eso tendría que ser que alguna de esas coordenadas es 0, y entonces me estaría consiguiendo una palabra en el código que tiene peso más chico, ¿sí? Entonces, este teorema nos da justamente la caracterización para poder calcular esa distancia mínima en los casos en que podamos tener esta matriz. Entonces, bueno, eso recíprocamente sí sale de acá, de este producto, ¿sí? En realidad la igualdad que necesitamos es esta, que tengo una palabra en el código solo si este producto nos da 0. Y entonces de esa manera, palabras de peso más chico están asociadas justamente a columnas que sean linealmente dependientes o no. Entonces, ¿cómo armamos ahora el código de Hadamard? Ya nos vamos acercando a entender un poco más el código de Hadamard binario, que hablaba, en realidad el párrafo de la Mariner hablaba de un código de Hadamard perforado, que lo vamos a ver después, pero este código lo que tiene bueno es que permite que se corrijan muchos errores, pero tiene una tasa de transmisión de información baja. Para este tipo de sondas está bien porque no es mucha la dimensión que necesitamos, pero sí queremos corregir muchos errores, ¿sí? El código de Hadamard tiene estas dimensiones, el binario tiene estas dimensiones. 2 a la R es estos parámetros, perdón. 2 a la R es la longitud de las palabras, R es la dimensión, y 2 a la R menos 1 es la distancia mínima. Entonces, por ejemplo, si tomamos, no sé, R, ahora vamos a ver un ejemplo de R igual a 3, acá tenemos que las palabras tienen longitud 8, la dimensión de ese código es 3, y la distancia mínima es 4. ¿Sí? ¿Y cómo nos armamos estos códigos? Bueno, su matriz generadora se construye haciendo que cada una de las columnas corresponda a la representación binaria de ese número, ¿sí? Empezando por, suponiendo que la primera columna es la columna 0. Entonces, me faltó una... no, esto, perdón, o sea, me había olvidado qué es lo que escribí. Esto es, ¿qué significa esto? Todos lo deben saber, qué significa la representación binaria del número, o cómo lo hacemos. Si yo tengo el 23, lo puedo escribir como 23 por 1, que es lo mismo que 23 por 2 a la 0, pero el 23 lo puedo escribir como 11 por 2 más 1, entonces ahora a ese 23 lo tengo escrito como 11 por 2 a la 1 más 1 por 2 a la 0, ahora reescribo el 11 dividiéndolo por 2, me queda 5 por 2 más 1, que haciendo las distributivas tenemos 5 por 2 al cuadrado, más 1 por 2, más 1 por 2 a la 0. Dividiendo ese 5 de nuevo por 2, me queda 2 por 2 más 1, entonces hago las distributivas y el 23 lo tengo escrito ahora como 2 por 2 al cubo, más 1 por 2 al cuadrado, El 2 todavía lo puedo volver a dividir por 2, o sea, todavía no llegué al resto 0 o 1, entonces lo escribo como 1 por 2 más 0, y por lo tanto me queda que la representación binaria del 23 es 1 por 2 a la cuarta, o sea, lo puedo escribir de esta manera, y su representación binaria va a ser justamente estos dígitos que acompañan a las potencias. Entonces la representación va a ser 1, 0, 1, 1, 1, ¿sí? Y si estoy en alguna longitud mayor, ¿sí? Por ejemplo, si estuviera, no sé, en 32, acá llegué hasta 2 a la cuarta, pues si tuviera que llegar hasta 2 a la quinta, yo puedo agregarle todos los ceros que sean necesarios adelante, ¿sí? Si tengo longitud 32, como tenía el código de la Mariner 9, entonces es 0 por 2 a la quinta, y entonces agrego el 0 adelante. Entonces, en particular, si tomo, como les decía, con R igual a 3, código de Hadamard, tiene longitud 8, dimensión 3, distancia mínima 4, y esta es la matriz generadora. Fíjense que este es
el 0 representado de manera binaria, este es el 1, ¿sí? 1 por 2 a la 0, acá tengo 1 por 2 a la 1, este tengo 1 por 2 a la 1 más 1, me da el 3, este es el 4, que es 1 por 2 al cuadrado, ¿sí? 5, el 6 y el 7. Entonces, por ejemplo, para ese código que tiene esta matriz generadora, las palabras que están dentro de ese código son estas 8 palabras que tengo acá, y que lo que tengo que hacer de nuevo es multiplicar todos los elementos de F2.3, F2 al cubo, ¿sí? O sea, ternas de bits, elementos que están en F2, y multiplicarlo por esta matriz. Cuando multiplico el 000 por toda esta matriz, me da esta. Cuando multiplico el 001 por esta matriz, me da esta que es la fila de abajo, si no estoy mirando mal, sí. Esta corresponde a la segunda fila, y es cuando multiplico por el 010. Esta cuando multiplico por el 100. Y bueno, y estas deben ser cuando las otras, ¿sí? En alguna debe ser la suma de las 3 cuando multiplico por 111. Y bueno, acá uno podría ver la dimensión, ¿sí? La dimensión la puede ver también de la matriz generadora, y la distancia mínima, que es 4, fíjense que en los códigos lineales, la distancia mínima del código coincidía con el peso mínimo de las palabras. Entonces, si miramos el peso, esta tiene peso 4, esta tiene peso 4, esta tiene peso 4, esta tiene peso 4, todas tienen peso 4 en este caso. Sí, tienen todas las palabras peso 4 y ese es el peso mínimo. Y la distancia mínima es 4. Entonces, este código que está acá es capaz de corregir 4 menos 1, 3 dividido 2, es capaz de corregir un error. Y fíjense que se pasa de tener 3 dígitos a tener 8 dígitos y puede corregir un error. Entonces, este código así no nos sirve mucho para las transmisiones, pero sí lo que es el código de Hadamard perforado, ¿sí? Lo que hago es sacar de esa ristra, saco algunos elementos que no me convencen, y lo que obtengo es ahora, ¿sí? Un código de longitud 2 a la R menos 1, ¿sí? Acuérdense que este tenía longitud 2 a la R, acá voy a tener longitud 2 a la R menos 1, la dimensión se mantiene siendo R, y la distancia mínima ahora es 2 a la R menos 2, ¿sí? O sea que ahora reduzco el n, reduzco la longitud de las palabras, pero manteniendo la dimensión y teniendo una distancia mínima que todavía es suficientemente grande comparado con la longitud. Y lo que hago para armarme este código es, tomo la matriz generadora del código de Hadamard y le quito todas las columnas que empiezan con 0. Y entonces me quedo con una matriz más chica, que ahora lo que me va a pasar es que el n se me reduce en esta cantidad. Entonces, para ese ejemplo, por ejemplo, que habíamos visto antes, el de R igual a 3, esta era la matriz del código de Hadamard, que tenía la representación del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en binarios. Ahora quito las columnas que empiezan con 0 y obtengo esta matriz generadora, que ahora tiene, fíjense que sigo teniendo R igual a 3, pero ahora la longitud es 2 al cuadrado, el n es 4, ¿sí? La dimensión sigue siendo el mismo 3, y entonces ahora la distancia mínima va a ser 2. ¿Sí? Entonces, sigo teniendo, bueno, en este caso si tengo distancia mínima 2 no puedo corregir ningún error, o sea que este no me interesaría, pero sí cuando empiezo a tener R's mayores. Entonces, en este caso, ahora el código que obtengo es este código, es cuando multiplico por las ternas de elementos en F2 al cubo, y fíjense que en realidad este código en particular lo que me está dando es, este código tiene distancia mínima 2. Eso significa que puede detectar un error, pero no sabe cómo corregirlo, ¿sí? No lo puede corregir, o por lo menos no lo puede corregir correctamente. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está haciendo? Fíjense que en estas palabras lo que estoy agregando es un dígito en donde tengo como un dígito de control, que lo que me dice es, me da la suma de los dígitos anteriores, ¿sí? En este tengo
los 3 dígitos anteriores es 0, en este la suma de los 3 dígitos anteriores es 1, en este es 1, en este la suma de los 3 dígitos anteriores es 3, que en binarios es 1, en este me da 2, que en binarios es 0, en este me da 2, que es 0, en este me da 2, que es 0, y en este me da 1, tiene ese 1. Entonces, un ejercicio que no es muy difícil, pero tampoco es tan sencillo, es probar que realmente si yo hago esta construcción de tomar el código de Hadamard, quitar todas las columnas que empiezan, o sea, que tienen la primera parte con 0, entonces el código que obtengo, el código que es el perforado, tiene estos parámetros, ¿sí? O sea que la longitud se reduce en este tamaño, pero que se mantiene la dimensión, eso es más sencillo, y que la distancia mínima es 2 a la r menos 2. Entonces, el desafío que les dejo es que ustedes prueben escribir la matriz generadora del código de Hadamard perforado que usó el Mariner 9, ¿sí? Entonces tenemos que tener una matriz que es de 6 por 32, ¿sí? 6 filas y 32 columnas, que se genera a partir del código de Hadamard que tiene 6 por 64, es decir, yo tendría que escribir todos las columnas, todos los elementos del 0 al 63 en binarios, ¿sí? Eso me va a dar ristras de longitud de justamente 6, que las voy a poner como columna. Ahora saco todas las columnas que tienen 0 y me queda una matriz de 6 por 32, o sea, la mitad voy a sacar, de 6 por 32, que es justamente la matriz que se usó para que el Mariner 9 mandara información, ¿sí? Entonces, yo lo que les quería mostrar, todavía tengo unos minutitos, esperemos que funcione esto. Bueno, le voy a compartir mi escritorio, porque entonces así... A ver. Voy a cerrar para que vuelva a correr. Lo que pasa es que esto me está utilizando un poco de recursos. Sí, se está viendo un poco borroso, pero creo que va a mejorar En un unos ratito segundos. puede mejorar. Igual lo que les quiero contar un poco es, bueno, este es bueno, ahí dice Jupyter porque es el que me lo corre, yo lo tengo instalado en la computadora. Esto que están viendo es el Sage. Yo uso un programa que ustedes, a ver si puedo buscar acá Sage Math. Ustedes lo pueden buscar en internet, esta es la página. Es un programa de código abierto que además hay mucha gente, muchos matemáticos que colaboran escribiendo rutinas para cuando falta alguna rutina para hacer alguna cosa. Yo no sé nada de Sage, soy solamente una mera usuaria muy tranquila, tampoco es que uso muchas cosas, pero sí es una herramienta muy potente, está disponible para cualquier plataforma, en realidad uno lo puede usar acá online o lo puede como yo teniendo algo que te lo corra como si estuvieras en otro lado, ¿sí? Yo lo tengo instalado en mi computadora. Si ustedes entran acá, a ver si funciona, se pueden hacer un usuario y contraseña y usar el Sage directamente online, sin tener que descargarse nada, y lo bueno es que también pueden utilizarlo para colaborar con otras personas, ¿sí? Entonces uno se va creando los diferentes proyectos, y bueno, fíjense acá lo tengo compartido con Gustavo, ¿sí? Gustavo Cabaña, este archivo lo hizo él, y está haciendo cuentas ahí. Entonces, uno puede compartir proyectos o puede iniciar un nuevo proyecto. Y ahí adentro correr algunas cosas. Seguro que si yo intento correrlo ahora, entre el Zoom, que acá en casa se están usando muchas cosas, y que ya es un poco lento esto, va a dificultar la comunicación, entonces voy a volver a utilizar, acá puedo subir acá mi archivo,
pero si no, acá uso a ver qué tengo subido. Bueno, acá, este es el que creé nuevo para correr en Sage, y entonces voy escribiendo ahí los códigos y me va haciendo las cuentas. Lo voy a cerrar y voy a usar el que tengo instalado, que es este, y entonces fíjense que uno puede, si quiere, acá generarse, bueno, esta sería una matriz, trabaja muy bien cuando estoy con grupos finitos, cuerpos finitos, hace muy bien las cuentas ahí, entonces es muy fácil utilizar esto y decir que haga las reducciones, que busca no sé, un polinomio generador, que factorice, cuando estoy trabajando en cuerpos finitos. Entonces puedo definir la matriz que sea la matriz generadora para el código y decirle que me considere C el código lineal generado por esa matriz. ¿Sí? Entonces ya ahí me lo generó y me dice que bueno, que este código es un código de longitud 8 y dimensión 3 asociado a esta matriz cualquiera. No sé si es, sí, es justo la del ejemplo la que había guardado. Lo armé ayer a esto y no me acordaba. Le pido que me encuentre la distancia mínima del código, es 4, que es justamente lo que decía lo que habíamos hecho la cuenta del código de Hadamard. Bueno, obviamente si le pido la matriz generadora, yo esto lo puse porque si después quieren le puedo compartir esta hoja de Sage y para que les quede cómo se busca la matriz generadora, pero acá la matriz generadora yo ya se la había dado al principio, o sea, lo que me devuelve es exactamente la que yo le había dado. Puedo buscar un elemento aleatorio dentro de mi código, ¿sí? Fíjense que si busco ahora otro, me cambia la palabra que me está dando. No me está cambiando la palabra que me está dando. Entonces no debe estar conectado esto. A ver. El Gustavo mandó el link de Sage. Vamos de nuevo a ver si... Pero si las otras cuentas sí me las hizo, ¿por qué esa no? Ya está. Si ahora busco un elemento... Eso me faltaba. Ahora sí. No. Sí, ahí te está cambiando, te está dando varios elementos aleatorios a la ¿Me vez. dio? Ah, no vi. A ver. Ahí no, que tenía dos pares de unos agrupados, 4 separados. A ver, Ahora ahora te lo he puesto cambio uno acá. junto. Ahí está, ese sí ya lo veo que es distinto. Sí, ahí cambié la palabra, y ahí fíjense que también ya me dio distinto, ahora tiene 2 unos acá, 2 unos acá, el otro tenía unos en el medio. Bueno, puedo preguntarle si alguna palabra está en el código, lo que pasa es que ahí tengo que tener cuidado de definirlo como una palabra ahí adentro, como un vector, porque si pongo solamente la ristra no lo va a entender, porque C es como yo definí ya directamente al código lineal. ¿Sí? Puedo pedirle que me dé, que me liste todas las palabras que hay en el código, o puedo pedirle que me diga alguna palabra en particular en el orden. Lo único que acá hay que tener cuidado es que el Sage, como Python, enumera desde 0 hasta n-1, ¿sí? Puedo preguntarle si esa palabra, acá no lo corrí. Entonces digo, bueno, quiero la palabra 3, de la palabra 5, la que está en la posición 5, que es la 4, entonces después le pregunto si esa palabra está en el código, y obviamente sí está en el código, porque es ¿cuál es la 1, 2, 3, 4, 5? Tiene que ser esta que está acá. Si le pido qué tipo es eso, me dice que justamente que es un vector módulo 2, no. Le puedo pedir la matriz de chequeo de paridad, ¿sí? La matriz de chequeo de paridad del código, de este código lineal, ¿sí? Para hacer las verificaciones de si una palabra está o no está, en lugar de preguntarle está en el código, ¿sí? Lo que hago es hacerlo a mano, con la multiplicación con la matriz de chequeo de paridad. Puedo pedirle la longitud del código, la base del código, generarme el código dual, que lo puedo
o sea, le puedo pedir que me genere el código dual de esta manera, o podría armarme el código dual diciendo que esta H, que es la matriz de chequeo de paridad, es la matriz generadora, ¿sí? Del código dual, fíjense que el primero era un código 8.3, entonces el código lineal va a ser 8, 8 menos 3, que es 5, o sea, longitud 8 y dimensión 8 menos 3, que es 5, la distancia mínima de este código dual, listar todas las palabras del código dual, bueno, la longitud, puede hacer cualquier cosa. No, cualquier cosa no, puede hacer un montón de cosas, y hay un manual hecho por la gente de Sage, justamente, distribuido para todo el paquete de códigos, que aparte cambió hace unos años, ¿sí? Entonces por ahí si se buscan cursos más viejos de Sage, pueden ser que los comandos que les muestren no sean los que funcionan ahora. A mí me pasó que yo tenía guardado en un momento unos apuntes de un curso sobre códigos que había dado Irene Márquez Corbella en una escuela SIMPA, y cuando los quise buscar mucho tiempo después no me funcionaban, y es porque había cambiado justamente el paquete. Entonces ahora está con la nueva distribución y están todos los ejemplos como para que uno copie y pegue y vaya investigando. Es muy sencillo de leer, yo se los pongo también ahí en las referencias. Entonces, algo que quiero probar muy cortito, y ya con esto terminamos, es esto que está acá, ¿sí? Lo que yo tengo acá cargado es justamente, a ver cuál era esta última, tenía mucho. Esta que está acá es la matriz, bueno, se puede hacer la forma escalonada, ¿sí? Esta que está acá es la matriz que justamente, que es la que usó el Mariner, no. Ah, no, G se llama. Entonces acá. Acá se llama G Mariner, entonces acá tendría que ponerle Mariner. Entonces, fíjense que esta ya es la matriz que hice, la matriz del código de Hadamard de longitud de 64, en donde me quedé solo con las columnas, en donde empezaba con unos, entonces me quedó de longitud 32, y fíjense que ya me está diciendo que este código es un código de longitud 32 y dimensión 6, que la distancia mínima es 16, que es la que usó el Mariner. Entonces me puedo armar un vector cualquiera que tenga longitud 6, es una de la escala de Gris, ¿sí? Y le puedo pedir que haga el producto de cualquier elemento. Ahí lo escribí de otra manera, el gris, acá lo escribí de esta manera, bueno, ¿sí? Que haga el producto y que me codifique ahora este que es el elemento en la escala de grises, y que me lo pase a la palabra que se transmitió, que en realidad era esta, ¿sí? Entonces ahora si yo digo, bueno, ¿cómo se codificaba el blanco? Es muy sencillo, va a ser 32 ceros. Me da los 32 ceros. Si pongo cómo se codificó para el Mariner 9 el negro, tengo que poner los 6 ceros acá y me va a dar los 6 unos acá y me va a dar 32 unos, ¿sí? Y si pongo cualquier otro elemento, que era cualquier otro gris, entonces el producto este me da la codificación, la ristra de longitud 32, que es asociado a la palabra codificada. Y entonces ahora sí, termino con las referencias. A ver, las referencias que yo puse acá están preparadas para un estudiante de licenciatura o de profesorado que está en los primeros años, y están escritas de manera muy básica, rigurosa, pero no está toda la información en algunos casos, pero están ahí referenciados los libros básicos de la teoría de códigos. En lugar de ponerle los libros que por ahí
uno no va a buscar el libro, a menos que ya esté estudiando esto, pero si quiere saber un poco más, leer un poco más para interesarse, sin primero ir a buscar y leerse los 3 o 4 libros básicos de la teoría, entonces lo más cortito es las notas del curso que yo les mencionaba ayer, que tiene, no sé, 12 páginas, una cosa así, está disponible online en mi página web. Lo siguiente que a mí me gusta muchísimo como elemento para estudiar, y si tuviera que dar un curso de teoría de códigos, un curso de un semestre de teoría de códigos, usaría esas notas, unas notas que hizo Ricardo Podestá, también en un Elena que había en un encuentro nacional de álgebra le había dado un curso, y entonces escribió estas notas que tienen 50 páginas, y que les cuentan ahí diferentes códigos que son códigos, antes de que sean códigos cuando son subconjuntos, y después pasar a los códigos lineales, los tipos de códigos cíclicos. Están muy lindas esas notas. Y también les pongo acá el manual de referencia, que es lo que yo les contaba, que está en Sage, y que ahí directamente tienen todos los ejemplitos, dicen para matriz generadora escriba esto, por ejemplo, tal cosa, para distancia mínima escriba tal otra cosa, si usted quiere armarse el código de Hamming, ya está programado, pone Hamming y los parámetros, si quiere un código cíclico acá, buscando los generadores o poniendo esta otra cosa, los puede conseguir, ¿sí? Entonces es muy sencillo utilizar esto, y de ahí yo saqué la mayoría de las cosas para armar esa hojita de cuentas del día de hoy. Y bueno, y eso es todo. Les agradezco muchísimo haberse unido a este curso para escuchar un poquito más sobre teoría de códigos y entender algunas cosas que dice la Wikipedia sobre cómo una sonda espacial mandó hace unos años imágenes de Marte a la Tierra. Bueno, gracias María. Propongo que pregunta. todos nos saquemos los micrófonos primero y le damos un gran aplauso. No sé si hay alguna otra pregunta. Está en mi contacto para si alguien quiere escribirme por alguna cuestión. A ver si no veo el chat. Acá tengo una pregunta que me hicieron, una pregunta en privado que pregunta si Sage es gratuito, porque por ahí otros sistemas tienen herramientas de codificación, pero no son pagos. Sí, el Sage es totalmente libre, totalmente gratuito, incluso si uno es buen programador y ve que falta alguna herramienta, y no es que me invento algo que a veces funciona, tiene que estar bien chequeado, de que funcione en todos los casos, que no deja huecos, que se puede implementar con una herramienta, uno la puede escribir, puede descargarse, es código abierto, entonces puede descargarse cómo está programado cada una de las funciones que tiene, si puede proponer una mejora, se envía, no sé bien cómo es el proceso para hacer eso, pero sé que se puede hacer. Entonces hay mucha gente trabajando, especialistas en un tema que trabajan en decir, bueno, me falta esta implementación, y entonces le escribo y después la dejo disponible para todo el mundo, y uno se los puede bajar y utilizarlos. Entonces eso es fantástico del Sage. Incluso si uno tiene otros programas instalados, puede levantar desde Sage esos programas y usarlos. Por ejemplo, no sé, si conocen París, Singular, cualquiera de esos uno los puede levantar, si los tiene instalados los puede levantar desde el Sage y va usando las diferentes herramientas todas juntas. Uso este paquete de Sage, uso este paquete de París. ¿Sí? Así que es una herramienta fuertísima. Yo sé un epsilon de Sage y lo uso para hacer cuentitas muy sencillas, pero siempre es bueno para experimentar y para ganar un poco de intuición sobre qué está pasando
con algún problema que uno quiere resolver, y entonces después de ahí, cuando ya la intuición te dice que tal vez pase alguna cosa, intentar hacer las cuentas para probarlo. Bueno, creo que no hay... Gracias por todos los saludos. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir o la puede hacer con audio. Si no, bueno, le agradecemos nuevamente a María por el curso. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a tomar un cafecito y volvemos a las 10 con el próximo curso.